Él pensó que ella era solo otra mesera invisible. Cuando el jefe del sindicato más temido de la ciudad insultó su cuerpo en árabe perfecto, dando por hecho que ella no entendería nada, nunca imaginó que aquella mesera de talla grande se daría la vuelta y lo llamaría cobarde en su propio idioma secreto. Ese único error lo cambió todo. La iluminación ambiental dentro de The Gilded Lily estaba diseñada para hacer que sus clientes ultra ricos se vieran impecables, bañando con un cálido brillo dorado las mesas de caoba y las arañas de cristal. Ubicado en el corazón palpitante de Manhattan, el restaurante era un santuario para la élite. Para Josephine Miller, era simplemente un campo de batalla donde las propinas pagaban el alquiler. Josie no era la mesera típica que contrataba Albert Henderson, el gerente de piso, célebre por su severidad. El uniforme estándar era un vestido negro, ajustado y sin compasión, pensado para un tipo de cuerpo muy específico, delgado y esbelto. Josie, sin embargo, era hermosa y plúscice sin pedir disculpas por ello. Llevaba sus curvas con una confianza innata, su cabello oscuro recogido en un giro firme, sus labios pintados de un carmesí desafiante. Albert la había contratado porque ella tenía algo que las demás meseras no tenían, una compostura absoluta, inquebrantable. Podía atender a multimillonarios de Wall Street y a celebridades arrogantes sin pestañear siquiera. Pero esta noche, el ambiente del restaurante había cambiado de opulento a opresivo. A las 10 en punto, las puertas principales se abrieron y el murmullo educado de las conversaciones murió en la garganta de los clientes. Taylor Rossi había llegado. Taylor era una historia de fantasmas que se susurraba en las salas de juntas y en los callejones oscuros de Nueva York. Como cabeza del sindicato Rossi, sus negocios legítimos en bienes raíces eran apenas una fachada brillante sobre un imperio construido a base de extorsión, contrabando y sangre. Era un hombre imponente, alto, de hombros anchos, vestido impecablemente con un traje gris carbón a medida que gritaba dinero de generaciones. Su rostro era un estudio de ángulos fríos y filosos. Sus ojos oscuros recorrían la sala con la calma depredadora de un hombre que era dueño de todo lo que miraba. Escoltado por 3 asociados de complexión robusta, Taylor fue conducido de inmediato hacia el reservado privado en la parte trasera, una mesa apartada protegida por cuerdas de terciopelo y helechos altísimos. Josie, siseó Albert, agarrándola del codo cuando ella pasaba junto a la barra. Su rostro, normalmente colorado, estaba pálido, una fina capa de sudor brillando en su frente. Mesa 9, el grupo de Rossi. No hagas contacto visual. No te quedes ahí. Sirve el vino, toma la orden y sal de su espacio cuanto antes. Es solo otra mesa, Albert, respondió Josie con calma, equilibrando una bandeja de plata con una botella de un vino ridículamente costoso. No es solo otra mesa, espetó Albert. Ese hombre podría comprar este edificio solo para quemarlo. Ten cuidado. Josie se alisó el frente del delantal, respiró hondo y se acercó al reservado. En cuanto cruzó la cuerda de terciopelo, el aire se volvió notablemente más frío. Taylor estaba sentado a la cabecera de la mesa, bebiendo a sorbos un vaso de whisky escocés. Su mano derecha, Jordan, estaba sentado a su izquierda, revisando un teléfono desechable. Buenas noches, caballeros, dijo Josie, su voz suave y profesional. ¿Puedo empezar ofreciéndoles el menú de degustación del chef, o prefieren ordenar a la carta? Taylor no la miró. Mantuvo los ojos fijos en la vela tenue que ardía en el centro de la mesa. Jordan, en cambio, levantó la vista, una sonrisa burlona jugando en sus labios. Cuando Josie se inclinó para servirle el vino a Jordan, su cadera rozó levemente el borde del sillón de cuero, demasiado grande para el espacio reducido del reservado. Fue un contacto mínimo, inevitable dado lo estrecho del lugar, pero hizo que la copa de vino chocara con fuerza contra la botella. Una sola gota de vino tinto cayó, manchando el mantel blanco e inmaculado. Jordan chasqueó la lengua con una molestia exagerada. Taylor finalmente levantó la mirada. Sus ojos eran negros como el obsidiano, completamente vacíos de calidez. Recorrió a Josie de arriba abajo, su mirada deteniéndose en sus caderas amplias y su cintura suave, con una mezcla de desdén aristocrático e irritación cruda. Sin dejar de mirar a Josie, Taylor se inclinó levemente hacia Jordan y habló. No habló en inglés. No habló en italiano. Habló en árabe rápido y gutural, un idioma que había dominado durante sus años negociando tráfico ilegal de armas en Oriente Medio,
Un idioma que usaba con frecuencia en público cuando quería comunicarse con su círculo cercano sin que el ganado de alrededor entendiera. Mírala, murmuró Taylor en árabe, su voz un retumbar oscuro y burlón. Come más de lo que sirve. Una vaca torpe y pesada bloqueando el paso. Sáquenla de mi vista antes de que rompa los muebles. Jordan rió por lo bajo, un sonido grave y cruel, preparándose para despachar a Josie con un gesto, como si fuera un insecto molesto. Esperaban que ella bajara la cabeza. Esperaban que se disculpara por la gota de vino derramada, completamente ajenos al insulto despiadado que acababan de lanzar contra su cuerpo. Estaban equivocados. Antes de morir, el padre de Josie había sido contratista civil senior para el Departamento de Defensa, destinado en El Cairo y, más tarde, en Beirut. Josie había pasado 10 años de su infancia y adolescencia inmersa en esa cultura, estudiando los dialectos, y eventualmente se había graduado en lingüística de Oriente Medio. Ella no solo entendía árabe. Lo hablaba con la fluidez afilada de alguien que se había criado en la calle, como una nativa. Josie se quedó congelada. La bandeja de plata tembló en su mano durante una fracción de segundo, antes de que su agarre se convirtiera en hierro. Una ola caliente y enceguecedora de indignación la recorrió por completo, anulando las desesperadas advertencias de Albert. Bajó la botella de vino lentamente sobre la mesa. El golpe seco del vidrio contra la madera hizo que Jordan se sobresaltara. Josie enderezó los hombros, mirando hacia abajo a Taylor Rossi. El aire dentro del reservado pareció vaciarse de golpe. Un hombre de verdad, dijo Josie, su árabe resonando claro, filoso y perfectamente pronunciado, cortando a través de la música de jazz que sonaba de fondo, no necesita pedir prestado otro idioma para insultar el cuerpo de una mujer. Solo un cobarde patético se esconde detrás de palabras que cree que su víctima no puede entender. A Jordan la mandíbula se le desencajó tan rápido que prácticamente se le salió de quicio. El teléfono desechable se le escurrió de la mano y golpeó contra el piso de madera. La reacción de Taylor, sin embargo, fue completamente distinta. El desdén aristocrático y aburrido se borró de su rostro, reemplazado por una conmoción tan profunda que le paralizó las facciones. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, clavados en la mirada feroz y ardiente de Josie. Durante 10 segundos agónicos, nadie se movió. El silencio era ensordecedor. Los dos guardias fuertemente armados que estaban junto a los helechos llevaron la mano instintivamente hacia el interior de sus chaquetas, sintiendo el repentino aumento de tensión, pero Taylor levantó un dedo, deteniéndolos en seco. Tú, comenzó Taylor, su voz un susurro ronco, hablando ahora en inglés. Ahora, si mi presencia lo ofende, señor, continuó Josie con fluidez en inglés, su tono goteando hielo, con gusto haré que otro mesero se encargue de su mesa. Que tenga buena noche. Sin esperar a que él la despidiera, Josie giró sobre sus talones. Salió del reservado, la cabeza en alto, su postura impecable. A sus espaldas, el silencio del jefe de la mafia era más fuerte que un disparo. Durante las siguientes 48 horas, Josie esperó que el cielo se le cayera encima. Saltaba cada vez que sonaba el timbre de su edificio. Miraba sobre su hombro en su camino al metro. Una no humillaba públicamente al jefe del sindicato Rossi y salía ilesa de eso. Pero pasó el viernes, luego el sábado, y las calles de Manhattan seguían igual de normales. Para el martes en la noche, Josie ya se había convencido de que había tenido suerte. Quizás un hombre como Taylor Rossi era demasiado arrogante para darle importancia al incidente. Quizás tenía problemas más grandes que atender que una mesera con la boca demasiado suelta. Se equivocó otra vez. Eran las 10:30 de la noche. El restaurante normalmente empezaba a vaciarse a esa hora, con los últimos clientes terminando sus postres. Josie estaba en el cuarto trasero contando sus recibos cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe, con violencia. Hannah, otra mesera, entró corriendo, el rostro sin una gota de color. Josie, dijo Hannah sin aire, apretándose el pecho. Albert dice que tienes que salir al salón ahora. Termino mi turno en 20 minutos. Hannah, ¿qué pasa? El restaurante está vacío, dijo Hannah, la voz temblando. Es decir, está vacío de verdad. Unos hombres en traje entraron hace 10 minutos y pagaron la cuenta de todos. Les dijeron a los clientes que se fueran.
Cerraron las puertas principales con seguro. Un frío de pánico se enroscó en el estómago de Josie. Dejó caer su lápiz, se desató el delantal, y pasó junto a Hannah hacia el comedor principal. La escena era surrealista. The Gilded Lily, normalmente bullicioso y lleno de vida, estaba completamente desierto. Los ayudantes de mesa, los bartenders, las anfitrionas, todos se habían ido. La única persona junto a la barra era Albert, que parecía a punto de desmayarse. Y sentado solo en una mesa, justo en el centro del salón, estaba Taylor Rossi. Esta vez no estaba rodeado de su séquito habitual. Jordan estaba parado junto a la puerta principal, los brazos cruzados, cerrando el cerrojo. Taylor llevaba puesta una camisa negra a medida, los dos primeros botones desabrochados, luciendo demasiado cómodo en aquel restaurante inquietantemente silencioso. Cuando vio a Josie, le hizo un gesto hacia la silla vacía frente a él. «Siéntate, Josephine», dijo Taylor, su voz un barítono bajo y dominante que le recorrió la espalda a Josie como un escalofrío. Josie se mantuvo firme en su lugar. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé muchas cosas más que tu nombre», respondió Taylor, recostándose en su silla. «Siéntate». «No estoy acostumbrado a repetirme». «Y yo no estoy acostumbrada a que me tengan secuestrada en mi lugar de trabajo», le devolvió Josie, aunque su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Caminó lentamente, jaló la silla y se sentó frente a él. Mantuvo la espalda recta, negándose a encogerse bajo su mirada intensa y calculadora. De cerca, él era aún más intimidante. Había en él un magnetismo peligroso, una energía cruda y contenida que hacía que el aire entre ellos se sintiera eléctrico. Él estudió su rostro, sus ojos oscuros trazando la curva de su mejilla, la línea desafiante de su mandíbula. «Tienes valor, Josephine», dijo finalmente Taylor. «Un valor estúpido y temerario. ¿Sabes qué le pasa normalmente a la gente que me llama cobarde frente a mis hombres?» «Supongo que terminan en el fondo del río Hudson», respondió Josie sin alterarse. «Si está aquí para matarme, señor Rossi, hacerlo en un restaurante con cámaras de seguridad parece bastante descuidado para un hombre de su reputación». Taylor soltó una risa grave y áspera que la sorprendió. No era una risa cruel. Era un sonido de auténtica diversión. «No tengo intención de hacerte daño», dijo Taylor, inclinándose hacia adelante. La diversión desapareciendo y dando paso a una intensidad fría y de negocios. «De hecho, estoy aquí para ofrecerte un trabajo». Josie lo miró fijamente, segura de haber escuchado mal. «¿Un trabajo?» Vació un restaurante de 5 estrellas para ofrecerle un trabajo a una mesera. «No necesito una mesera», dijo Taylor suavemente. «Necesito una traductora y una negociadora». Metió la mano dentro de su chaqueta y sacó una carpeta de manila gruesa, lanzándola sobre la mesa. Se deslizó hasta detenerse a centímetros de las manos de Josie. «Mi organización está expandiéndose», explicó Taylor, su voz bajando una octava. «En este momento estamos negociando una ruta de suministro sumamente sensible y sumamente lucrativa con una facción con base en Alejandría. Son orgullosos, tradicionales y profundamente paranoicos. Mis traductores habituales son inadecuados. Hablan el idioma, pero no entienden los matices. No comprenden el respeto cultural necesario para cerrar el trato». «¿Y usted cree que yo sí lo entiendo?», preguntó Josie, desconcertada. «Tu acento, la otra noche», murmuró Taylor, acercándose más, «no era de libro de texto. Era auténtico. Viviste en Oriente Medio, en Beirut y El Cairo, durante 10 años». Taylor asintió lentamente. «Perfecto. Necesito que me acompañes a unas reuniones de viernes. Vas a traducir para mí. Vas a leer la sala. Me vas a decir cuando están mintiendo, y te asegurarás de que mis palabras se transmitan con exactamente el nivel de respeto y amenaza implícita que yo pretendo». «Está usted loco», se burló Josie, empujando su silla hacia atrás. «Soy una civil. Sirvo pasta sobre precio a snobs ricos. No voy a meterme en política de mafia. Contrate a un profesional». «No puedo usar a un profesional», contraatacó Taylor, sus ojos endureciéndose. «Cualquiera conocido en mis círculos es un riesgo. Necesito un fantasma. Alguien completamente desconectado de mi mundo.
Alguien de quien no sospechen que es algo más que una asistente contratada bonita. Hizo una pausa, dejando que su mirada recorriera de nuevo sus curvas, pero esta vez no había desdén. Había un calor inquietante. Aunque tú eres mucho más que eso, ¿verdad? Josie se puso de pie. Mi respuesta es no. Me voy. Siéntate, Josephine, dijo Taylor. La diversión amable había desaparecido. Era una orden directa, aterradora. Josie se congeló, pero no se sentó. Dijiste que no me harías daño. No voy a hacerte daño a ti, concedió Taylor, dando un golpecito con un dedo largo contra la carpeta de Manila. Pero no puedo responder por lo que el sindicato irlandés le hará a tu hermano menor. La sangre se le fue del rostro a Josie. Se quedó mirando la carpeta, una sensación de náusea subiéndole por la garganta. Liam, dijo Taylor, pronunciando el nombre del hermano de Josie como un juez dictando sentencia. 22 años, una adicción devastadora al póker clandestino. Actualmente le debe $50,000 a una banda dirigida por un hombre llamado Sullivan, un hombre notoriamente impaciente. Liam no hizo el pago ayer. Los hombres de Sullivan lo están buscando en este momento para romperle las piernas. Después de eso, probablemente vendrán a buscarte a ti, su único familiar vivo, para cobrar el resto. Josie agarró la carpeta y la abrió de golpe. Dentro había fotografías de su hermano saliendo de un sórdido club clandestino en Queens, copias de boletos de apuestas, y un detallado registro de sus deudas. Las manos le temblaban con violencia. Sabía que Liam estaba en problemas. Le había estado pidiendo dinero prestado durante semanas, pero no tenía idea de que el pozo fuera tan profundo. Eres un canalla, susurró Josie, la voz quebrándosele. Tú lo metiste en esto. Yo no juego con niños, respondió Taylor con frialdad. Sus deudas son suyas. Simplemente tengo buenos informantes. Pero puedo hacer que este problema desaparezca. Taylor se levantó lentamente. Era más alto que ella, casi 30 centímetros, y su cercanía era abrumadora. Olía a madera de cedro, a tabaco caro y a poder. Ayúdame a cerrar este trato con los alejandrinos el viernes, dijo Taylor, su voz cayendo en un murmullo hipnótico. Sé mi voz. Asegúrate de que no me estafen. Haz esto por mí, una sola vez, y borraré la deuda de Liam por completo. Yo mismo le pagaré a Sullivan. Tu hermano vive, y tú quedas libre. Josie miró hacia los ojos oscuros e insondables de Taylor. En ese momento lo odió. Odió su arrogancia, su poder, y la manera en que la había acorralado sin esfuerzo alguno. Pero al pensar en Liam, su hermano tonto y desesperado, supo que no tenía elección. Si hago esto, dijo Josie, la voz temblándole levemente, pero el mentón en alto, desafiante. Si hago esto, no vuelves a hablarme nunca más. No te acercas a mi hermano, y no vuelves a poner un pie en este restaurante. Taylor la miró desde arriba, una emoción extraña y compleja cruzando sus rasgos estoicos. Extendió sus dedos cálidos y callosos, rozando suavemente la línea de su mandíbula. Josie se sobresaltó, pero él no se apartó de inmediato. Tenemos un trato, Josephine, susurró Taylor. La trampa se había cerrado. Josie acababa de cambiar una vida sirviendo vino por un asiento en la mesa del diablo, completamente ajena al hecho de que el jefe de la mafia no tenía ninguna intención de dejarla ir jamás. La camioneta blindada negra cortaba a través de las calles mojadas por la lluvia de los astilleros navales de Brooklyn, las llantas pesadas siseando contra el asfalto húmedo. Josie iba sentada rígida en el asiento trasero, las manos entrelazadas con fuerza sobre su regazo. Llevaba puesto un traje de pantalón azul medianoche, a medida, una prenda que el sastre personal de Taylor le había entregado apenas horas antes. Estaba pensado como una especie de armadura psicológica, pero bajo esa tela cara y perfectamente ajustada, ella se sentía completamente expuesta. Taylor estaba sentado a su lado, una sombra silenciosa e imponente en el interior tenue del vehículo. El silencio entre ellos era sofocante. Ella lo miró de reojo, notando las líneas duras e implacables de su mandíbula, y la manera relajada, casi aburrida, en que sostenía una pesada pistola con silenciador sobre la rodilla. Él era un hombre yendo a una reunión de negocios de rutina. Ella era una mujer caminando a ciegas hacia el abismo. ¿Tienes miedo, Josephine?
Preguntó él de repente, su voz un retumbar bajo sobre el sonido del motor, aunque no giró la cabeza para mirarla. Estoy aterrada, admitió ella con honestidad, su voz temblando levemente a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarla. Bien. El miedo te mantiene alerta. Te mantiene viva, respondió Taylor, finalmente volviendo sus ojos oscuros hacia ella. Solo recuerda el plan que discutimos. Traduce exactamente lo que Terik me diga, palabra por palabra. Pero más importante aún, escucha lo que no dice. Escucha la vacilación, el cambio de tono. Tú eres mi radar esta noche. La camioneta se detuvo con un golpe pesado frente a un almacén portuario desolado y enorme. La lluvia golpeaba el techo con un ritmo implacable. Era el momento. El interior del almacén era cavernoso y húmedo, con un fuerte olor a salitre, óxido y sangre vieja. Una sola lámpara halógena, deslumbrante, colgaba del techo alto, proyectando sombras duras e iluminando un gran cajón de madera que servía como mesa de negociación improvisada. En el centro del recinto. Al otro lado de la luz había 5 hombres. El líder, Terik, era un hombre delgado y elegante, de cabello plateado peinado hacia atrás y ojos como vidrio roto. Taylor entró en la luz con paso seguro, haciéndole a Josie un gesto sutil para que se quedara justo detrás de su hombro derecho. Jordan y otros 2 guardias fuertemente armados se desplegaron, asegurando el perímetro. Terik sonrió, una expresión fina y venenosa que no le llegaba a los ojos, y comenzó a hablar en árabe formal y rápido. Bienvenido, señor Rossi. Es un honor profundo poder finalmente llevar a cabo nuestro negocio mutuo cara a cara en esta ciudad, dijo Terik, extendiendo las manos en un gesto de falsa hospitalidad. Josie tradujo sin esfuerzo alguno, manteniendo su voz firme y completamente vacía de emoción. Taylor respondió en inglés, dictando sus términos estrictos para el envío ilegal de armas, su tono sin dejar absolutamente ningún espacio para la negociación. El ir y venir era tedioso, una danza delicada y peligrosa de poder, codicia y postura. Durante 20 minutos agónicos, la negociación avanzó exactamente como Taylor había previsto. Entonces el ambiente en la sala cambió. El tono de Terik bajó, volviéndose más suave, más rítmico, casi musical. Hablaba de respeto mutuo, enemigos comunes y ganancias lucrativas a largo plazo. Pero Josie, escuchando con el oído entrenado de una experta lingüista, captó el cambio sutil y repentino. Él había pasado rápidamente del dialecto formal y educado que había usado toda la noche, a un argot regional altamente específico, codificado, usado exclusivamente por los contrabandistas costeros de Alejandría. Ya no le hablaba a Taylor. Le estaba dando una orden de ejecución a sus hombres escondidos. El envío está completamente listo, dijo Terik con suavidad, sus ojos fijos en los de Taylor. Podemos finalizar la transferencia financiera esta noche, pero necesitamos un gesto de buena fe de su lado. Pero el argot, el contexto oculto tejido en las vocales, significaba algo completamente distinto. La sangre de Josie se heló. Su corazón golpeó con violencia contra sus costillas. Se acercó al oído de Taylor, su respiración entrecortada. Acaba de decirle a sus hombres en la pasarela que cierren las puertas pesadas, susurró Josie rápidamente, el pánico tiñendo su tono. Es una emboscada, Taylor. No tienen el envío. Están aquí para ejecutarte y quedarse con el territorio del este. Taylor no se inmutó. No miró hacia las sombras oscuras y amenazantes encima de ellos. Su expresión permaneció completamente impasible, una máscara de piedra esculpida. Dile a Terik, dijo Taylor en inglés, su voz un retumbar bajo y terrorífico que resonó en el silencio del almacén, que estoy completamente vacío de buena fe. Antes de que Josie pudiera siquiera abrir la boca para traducir la advertencia, todo el almacén estalló en un caos ensordecedor. Taylor se movió con una velocidad depredadora, terrorífica. Agarró a Josie firmemente por la cintura, casi lanzándola detrás de un contenedor de carga de acero macizo, justo cuando la primera ráfaga mortal de disparos automáticos cayó desde la pasarela escondida en lo alto. El rugido ensordecedor de los disparos llenó el espacio cavernoso, haciendo eco sin fin. El polvo de cemento, el vidrio hecho añicos y las chispas enceguecedoras caían sobre ellos. Josie golpeó contra el frío suelo de concreto con fuerza, cubriéndose los oídos y presionando su rostro contra las rodillas, temblando con violencia mientras el mundo se desgarraba a su alrededor.
Taylor abrió fuego de inmediato, su rostro convertido en una máscara de furia fría y calculada. Ya no era un empresario pulido. Era un señor de la guerra despiadado, defendiendo su vida y su imperio. «Quédate abajo», rugió Taylor sobre la pura cacofonía de metal destrozándose y balas rebotando. El almacén se había convertido instantáneamente en un campo de batalla letal. Jordan y los guardias de Rossi devolvían fuego desesperadamente, intentando acorralar a los francotiradores alejandrinos detrás de las vigas de acero oxidadas. Terik había desaparecido por completo entre las sombras, su porte elegante reemplazado por una retirada cobarde y desesperada hacia la oscuridad. José presionó la espalda contra el metal frío e inflexible del contenedor de carga, su respiración llegando en jadeos rápidos y entrecortados. Nunca antes había estado cerca de un tiroteo. La cruda realidad de aquello era absolutamente aterradora. Una sobrecarga sensorial brutal de ruido explosivo, humo acre y el sabor metálico de la sangre flotando pesadamente en el aire. Una bala perdida lanzó chispas peligrosamente en la esquina de su barricada improvisada, enviando una lluvia filosa de fragmentos de metal caliente sobre el hombro de José. Ella gritó de dolor repentino, apretándose el brazo con fuerza. Taylor cayó de inmediato sobre una rodilla a su lado, sus ojos oscuros muy abiertos con una alarma repentina. Fuera de carácter. «¿Te dieron?», exigió, agarrándola del hombro con urgencia frenética. «No», jadeó ella, lágrimas escociéndole los ojos. «Solo chispas. Estoy bien». Su agarre sobre ella era de un hierro firme, y sin embargo extrañamente, increíblemente protector. En medio del caos mortal, rodeado de enemigos que querían su cabeza, él estaba completamente, obsesivamente enfocado en la supervivencia de ella. «Jordan», ladró Taylor en una pequeña radio encriptada sujeta a su cuello. «Fuego de cobertura en el muro este, ahora mismo. Nos movemos hacia la salida del muelle de carga ahora». Se giró de nuevo hacia José, su rostro a meros centímetros del de ella. El aroma intenso de la pólvora y de su rica colonia de madera de cedro la envolvió por completo. «Escúchame, Josephine. Cuando dé la señal, corres directo hacia la salida. No te detengas por nada. No mires atrás. Yo te cubro». «No puedo correr más rápido que las balas», exclamó ella, el pánico puro amenazando con consumirle por completo la mente. «No tendrás que hacerlo», prometió él, su voz actuando como un ancla inquebrantable en medio de la tormenta violenta. «No dejaré que te toquen. ¿Confías en mí?». Era una pregunta completamente absurda de hacer. Él era un jefe de la mafia, un criminal violento, un hombre que la había chantajeado sin piedad para arrastrarla a esta pesadilla. Y sin embargo, mirando profundamente en sus ojos, ella vio una resolución absoluta, inquebrantable. Él estaba poniendo su propia vida en la línea, directamente, para asegurarse de que ella sobreviviera a su error peligroso. José tragó con fuerza, asintió con la cabeza, y se preparó para correr. «Ve», gritó Taylor con fuerza. Salió decididamente de detrás de la cobertura, desatando una ráfaga incesante y ensordecedora de disparos hacia la pasarela. José corrió. Empujó sus piernas tan fuerte como pudo, sus zapatos elegantes resbalando levemente sobre el concreto húmedo. La salida era un rectángulo brillante de luz de luna pálida a 50 metros de distancia. El estruendo de los disparos era ensordecedor, pero, milagrosamente, nada la tocó. El fuego de cobertura de Taylor mantenía al enemigo completamente suprimido. Ella atravesó de golpe las pesadas puertas del muelle de carga, lanzándose hacia la noche helada y azotada por la lluvia. Un momento después, Taylor emergió de la oscuridad, agarrándola con fuerza del brazo y arrastrándola hacia un vehículo de extracción secundario, escondido en lo profundo de un callejón. Se lanzaron a la parte trasera del sedán blindado, y el auto salió disparado hacia la noche. La casa de seguridad era un penthouse lujoso y fuertemente fortificado, con vista al horizonte resplandeciente de Manhattan, un contraste absoluto con el almacén sangriento del que apenas habían escapado. José estaba sentada, acurrucada en un sofá de terciopelo, una manta envuelta firmemente alrededor de sus hombros, su mirada perdida fijamente en una chimenea encendida. Taylor estaba de pie junto a la ventana enorme, del piso al techo, con un vaso de whisky ámbar en la mano. Se había quitado la chaqueta arruinada de su traje, su camisa blanca manchada de tierra y hollín,
Pero parecía completamente indiferente a los eventos violentos de la noche. «Me salvaste la vida esta noche, Josephine», dijo Taylor en voz baja, rompiendo el silencio pesado que se había instalado en la habitación. «Si no hubieras notado ese cambio de dialecto, ahora estaría tendido, muerto, en el suelo de aquel almacén». Derek jugó un juego muy inteligente, pero subestimó a la mesera. Josie levantó la vista hacia él, su agotamiento luchando contra la rabia que aún la consumía. «Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir, Taylor. Cumplí mi parte del trato. Ahora es momento de que tú cumplas la tuya». Taylor se dio la vuelta para mirarla, su expresión indescifrable. Caminó lentamente hacia un escritorio de caoba pulida, tomó un sobre grueso, y lo lanzó suavemente sobre la mesa de centro frente a ella. «Las deudas de Liam están totalmente pagadas», declaró Taylor con firmeza. «Sullivan nunca volverá a mirar en su dirección. Tu hermano es completamente libre. Y, como prometí, tú también lo eres». Josie se quedó mirando el sobre, una profunda ola de alivio recorriéndola por completo. La pesadilla finalmente había terminado. Podía volver a su vida tranquila, ordinaria. Podía volver a ser una mesera invisible, sirviendo vino a multimillonarios arrogantes. Pero al mirar a Taylor de pie ahí, bañado por la luz del fuego, se dio cuenta de algo aterrador. La idea de salir por esa puerta y nunca volver a verlo se sentía extrañamente vacía. Se puso de pie, dejando que la manta cayera de sus hombros, y tomó el sobre. «Gracias», dijo en voz suave. Se giró para caminar hacia la puerta, el corazón doliéndole con una tristeza extraña, confusa. Pero antes de que pudiera dar 3 pasos, Taylor se movió. En un instante, en un borrón de movimiento, él estaba de pie justo frente a ella, bloqueándole el camino, sus ojos oscuros ardiendo con un fuego intenso y consumidor. «Dije que eras libre de irte», murmuró Taylor, su voz cayendo en un susurro hipnótico y áspero mientras se acercaba más. «Pero nunca dije que te dejaría caminar lejos de mí». La respiración de Josie se quebró en su garganta. «Teníamos un trato, Taylor». «Soy un hombre egoísta y despiadado, Josephine», confesó él, alargando la mano para trazar suavemente la curva suave de su mejilla. «He construido un imperio sobre sangre y miedo. Pero esta noche encontré algo mucho más valioso que territorio o armas. Encontré a una reina que puede estar a mi lado en medio de las tormentas más oscuras. Eres brillante, feroz, e increíblemente hermosa. No puedo dejar que vuelvas a una vida que no te merece. Perteneces a mi mundo ahora», declaró él suavemente, inclinándose hasta que sus labios estaban a una fracción de centímetro de los de ella. «Quédate conmigo. Gobierna esta ciudad conmigo. Déjame darte todo lo que siempre te han negado». Josie miró hacia los ojos del hombre más peligroso de Nueva York. Un hombre que la había insultado, que la había amenazado, y que, al final, la había salvado. La parte sensata y prudente de su mente le gritaba que corriera. Pero la parte feroz y salvaje de su corazón, la misma que con total confianza había llamado cobarde a un jefe de la mafia en árabe, se inclinó hacia adelante. Ella cerró la última distancia entre los dos, capturando los labios de Taylor en un beso ardiente y desesperado que selló su destino para siempre. La mesera de talla grande había desaparecido. La reina del sindicato Rossi había llegado oficialmente.